Capítulo 2. Golpeando a Paganda. Tras la decisión del primer ministro y el inicio de la operación, el buque de escolta Izumo interrumpió su prueba de navegación en alta mar. Adelantando su fecha de entrada en servicio, el Izumo se unió a la operación de invasión al reino de Paganda como buque insignia del primer escuadrón de escolta de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Comandante, hemos recibido la señal de inicio de la operación. Fujiyama Raikowari. En español, hay un rayo en el monte Fuji, anunció el oficial de comunicaciones. Entendido. Que comience la operación, respondió Yamamoto, el capitán del Izumo. A la señal de Yamamoto, el comandante del primer escuadrón de escolta, Akiyama, ordenó el inicio de la operación. Las fuerzas que Japón desplegó en esta operación eran de una escala sin precedentes, incomparables a cualquier despliegue en el extranjero del pasado. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón incluyó al primer escuadrón de escolta, el tercer escuadrón de escolta y los aviones de patrulla P-3C de la Fuerza Aérea. Además, 36 aviones de combate de varias bases de la Fuerza Aérea de Autodefensa y 3 divisiones, incluida la séptima división de la Fuerza Terrestre de Autodefensa a bordo de los buques de transporte de la clase Osumi, se unieron a la operación. Todas las unidades, comiencen la operación. Repito, comiencen la operación. Se escuchó por radio. Todo esto se puso en marcha por la decisión y el mando del primer ministro. El Izumo, que estaba en espera en el mar, también se unió a la operación. La unidad de reconocimiento P-3C ha entrado en el espacio aéreo del reino de Paganda. Informó un oficial. Primero, múltiples aviones de reconocimiento P-3C entraron en el espacio aéreo de Paganda para atraer a las Wyverns, la fuerza aérea de este mundo. Las Wyverns atraídas serían eliminadas por los misiles de las unidades de combate. Comandante, nuestro helicóptero de patrulla ha detectado una pequeña embarcación, presumiblemente un buque de exploración enemigo. ¿Hay uno? ¿Qué hacemos?, preguntó el oficial de comunicaciones. Bien. Ordenen al helicóptero de patrulla que lance una carga de profundidad. Destruyan la pequeña embarcación, respondió Akiyama. ¿Está seguro de esto?, preguntó el oficial. Akiyama se giró hacia el oficial de comunicaciones y lo reprendió severamente. ¿Acaso te preocupas por las apariencias ahora? Hazlo, ataca. Ordenó. He entendido. Respondió el oficial. Siguiendo la orden del oficial de comunicaciones, el helicóptero de patrulla se dispuso a atacar. La operación apenas acababa de empezar. Mientras tanto, en el reino de Paganda, el escuadrón de caballeros dragón se encontraba lidiando con un gran objeto volador no identificado que había entrado de repente en su espacio aéreo. Naturalmente, el objeto era un avión P-3C japonés. El objeto volador no identificado sigue acelerando. No podemos alcanzarlo. No está batiendo sus alas, informó un caballero dragón a través de la comunicación mágica. Matilda, una maga de comunicaciones en la estación de los caballeros dragón, no podía creer lo que escuchaba. Carmilk, del octavo escuadrón de dragones, ¿qué te pasa? ¿Estás en un circo?, bromeó Matilda con el caballero dragón, con quien tenía una buena relación. Sin embargo, él le respondió desesperadamente. Me estás tomando el pelo. Es verdad. Un objeto volador no identificado ha entrado en el espacio aéreo del reino. ¡Ak! Se escuchó un grito. ¿Eh? ¿Qué pasa? Oye, Carmilk, dijo Matilda. La comunicación con Carmilk se cortó de repente, dejando solo un fuerte ruido estático. Matilda, pensando que algo inusual había sucedido, informó a su superior. ¿Qué? ¿Un objeto volador no identificado?, preguntó el superior. Sí. Antes de que se cortara la comunicación con Carmilk, un objeto volador no identificado, que no batía sus alas, se alejó del caballero dragón Carmilk desde la costa oeste, respondió ella. El hecho de que hubiera superado a una Wyvern significaba que era una criatura que superaba a los dragones. El comandante no tenía ninguna idea, aunque tal vez se tratara de una máquina voladora de Mu, pero la dirección desde la que venía era diferente. ¿Que no bate sus alas? No puede ser. Debe ser una alucinación o una desorientación espacial, pensó el comandante. Pero, el informe dice que el objeto no identificado podría entrar pronto en nuestro territorio. ¿No afectaría el prestigio del ejército si algo entra en nuestro espacio aéreo?, argumentó Matilda. Persuadido por el razonamiento de Matilda, el comandante, que se mostraba escéptico, finalmente se movió. Tienes razón. Entonces, que todo el octavo escuadrón de dragones se ponga en marcha. A ver si pueden derribarlo. Sí, señor.
respondió Matilda. Aunque un poco tarde, la orden se transmitió a todo el cuartel general, y el escuadrón de Wyverns se puso en alerta. Se decía que un objeto no identificado que las Wyverns no podían alcanzar había entrado en el espacio aéreo del reino. Los caballeros dragón, aunque escépticos, estaban ansiosos por derribarlo. Sin embargo, cuando se acercaron lo suficiente como para verlo, su reacción cambió drásticamente. ¿Qué es eso?, exclamó uno. ¿Qué demonios es eso? Es un monstruo, gritó otro. Los miembros del escuadrón susurraban sus impresiones sobre el objeto que volaba a gran velocidad sin batir sus alas. Es demasiado rápido, solo tendremos una oportunidad para interceptarlo, dijo el capitán. Siguiendo su orden, el octavo escuadrón de dragones se puso en formación de una sola fila, preparándose para lanzar una descarga de proyectiles de fuego mágico. Pero justo cuando intentaban asestar un golpe al pasar, el objeto no identificado se elevó bruscamente. ¿Qué?, exclamó uno de los caballeros. Esto era algo inesperado para ellos, ya que ya volaban a la altura máxima de una Wyvern, 4000 metros. El objeto continuaba ascendiendo a una velocidad asombrosa. ¡Maldición! Todos, reorganícense e intentémoslo de nuevo, gritó el capitán. En ese momento, algo parecido a una lanza brillante apareció detrás del P-3C que había ascendido. Y en ese instante, todas las Wyverns del octavo escuadrón de dragones fueron destruidas por los misiles. Mientras tanto, en el aire, 9 aviones de combate F-2 del tercer escuadrón de la base de Misawa se enfrentaban a las Wyverns en el espacio aéreo del reino de Paganda. Splash. Splash. Se escuchó por radio. Cherry 02, derribo confirmado. Respondieron por radio. El enfrentamiento era unilateral y cruel. Y con razón, la tarea era simplemente eliminar a las Wyverns que habían sido atraídas por los P-3C usando misiles aire-aire tipo 99, sin sufrir ningún tipo de daño. Marea, ya viene el siguiente. Asegúrate de fijar el objetivo antes de disparar, le dijeron por radio. Entendido, respondió el segundo teniente Kazuki Shin, cuyo nombre de radio era Marea, mientras se unía a la operación. Fijó con un sensor de calor a una Wyvern que había despegado a varios cientos de kilómetros de distancia. Después de fijarla correctamente, apretó el botón de disparo. Un momento después, el objetivo desapareció del radar. Nada más. Derribo confirmado. Derribo confirmado. Se escuchaba. ¿Qué está pasando? No siento que esté matando a nadie, se quejó el segundo teniente Shin. Era la primera vez que mataba a alguien, pero la situación, en la que eliminaba a los enemigos de manera tan unilateral, hizo que se le escapara una queja. El miedo a no sentir que había matado a alguien le dejó una pesada carga en el corazón. Todos, nuestros misiles se han agotado. Dejaremos el resto a los aviones que vienen detrás y regresaremos a Misawa, se escuchó la orden. Entendido, regreso a la base, respondió Shin. Pensó en usar los misiles Sidewinder al menos una vez para derribar a una Wyvern, o en hacer un derribo a la vista con el cañón, para al menos sentir que había matado a alguien. Sin embargo, a regañadientes, siguió las órdenes de su líder de escuadrón. Mientras tanto, en el reino de Paganda, la gente estaba en un caos total. Wyverns por todo el cielo, incluidas las de la capital real, fueron aniquiladas por un objeto volador no identificado, lo que hizo que muchos pensaran que se trataba de un desastre natural. ¡Ah! Otra vez está cayendo una, gritó alguien. ¿Qué está pasando?, gritó otro. No. Se escuchaban gritos. La gente huía en pánico. Los caballos se desbocaron por el sonido de los aviones y las explosiones de las Wyverns que caían, arrollando a los transeúntes. El resto de la gente se atrincheró en sus casas, esperando que el desastre pasara. Sin embargo, los cadáveres de las Wyverns llovieron sobre las casas, provocando más víctimas. Algunas Wyverns en llamas cayeron, prendiendo fuego a las casas. La capital real de Paganda ya estaba cubierta por cadáveres de Wyverns, y el palacio real y el cuartel general de los caballeros estaban en pánico. Cliff, el capitán de los caballeros de la Guardia Real, que se encargaban de proteger la capital, no podía creer los informes que llegaban sobre la aniquilación de un escuadrón tras otro. El primer escuadrón ha sido aniquilado, informó un soldado. El cuarto escuadrón de la ciudad portuaria de Reisuk también ha sido aniquilado, informó otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el cielo?, gritó Cliff. Se suponía que el escuadrón de caballeros dragón de Paganda, que había reunido un gran número de Wyverns bajo la protección de la gran potencia Lightfall, estaba siendo destruido una tras otra. Si esto era obra de ese objeto volador no identificado, sería una magia sin precedentes.
¿Sería un tipo de magia que podía destruir a cualquiera que pasara por su lado? Si es así, ¿cómo podrían detener el ataque? Comandante, un caballero del segundo escuadrón de dragones vio un círculo rojo en el ala del objeto no identificado. ¿Qué significa esto?, preguntó un soldado. ¿Un círculo rojo? Nunca he visto una marca como esa, respondió Cliff. La identidad del enemigo seguía siendo desconocida. Lo único que sabían era que el enemigo era un demonio con una marca de círculo rojo. ¿Qué hicimos? ¿Por qué estamos sufriendo este desastre sin una declaración de guerra?, pensaron los soldados. No había una respuesta a sus preguntas. La única opción era contraatacar. Pero, ¿cómo?, se preguntaban. Aunque el enemigo se parecía a las máquinas voladoras de Mu, sus habilidades eran evidentemente muy diferentes. Las Wyverns no podían ni siquiera alcanzar al enemigo, y mucho menos luchar contra él, ya que eran derribadas por algo que no podían comprender. A las Wyverns que quedan, que vuelen bajo. Que intenten pasar desapercibidas, ordenó Cliff. He entendido, respondió el soldado. Cliff levantó la vista hacia el cielo, donde casi todas las Wyverns habían sido aniquiladas, esperando encontrar alguna idea para un contraataque. Las pocas Wyverns que quedaban volaban tan bajo que casi tocaban las casas de la ciudad, tratando de evitar el misterioso ataque. ¿A dónde se fue ese objeto no identificado? ¿Se marchó volando?, pensó Cliff. No había rastro de él en el cielo. Exclamación de apertura ... exclamación de cierre, exclamó de repente. Pero Cliff, con su excelente vista, no se perdió un objeto que brillaba como una lanza en el cielo. Giró como si tuviera voluntad propia, cruzándose en la dirección en la que las Wyverns volaban. ¡Ah! Gritó un caballero. Las Wyverns que volaban a baja altura explotaron, destruyendo las casas a su alrededor. Los escombros y la metralla de la explosión cayeron sobre los niños que huían por las calles. ¡Maldición! ¿Qué está pasando?, gritó Cliff. Pero en ese momento, se dio cuenta de la naturaleza del ataque enemigo. Estaba seguro de que había una fuerza separada detrás de ese objeto no identificado, y que ellos eran los que lanzaban esa lanza. Convencido de su suposición, Cliff lanzó una orden. Vuelen bajo. Wyverns de los caballeros de la Guardia Real, vuelen bajo y sigan moviéndose, ordenó. Espere, capitán, lo interrumpió el mago de comunicaciones. Su ataque viene de otra parte. Si se mueven, pueden esquivar la lanza, insistió Cliff. Capitán, le gritó el mago, deteniéndolo. Con este último ataque, los escuadrones primero y segundo han sido aniquilados, ya no hay Wyverns que puedan volar sobre la capital real, informó el mago. ¿Qué?, exclamó el capitán Cliff, atónito por la realidad de la situación. Ciudad portuaria de Reisul, Reino de Paganda. La ciudad portuaria de Reisul, el punto de apoyo de la marina del Reino de Paganda, era un puerto natural ideal, con una geografía en forma de brazos abiertos perfecta para un puerto y una hermosa costa. Aunque Paganda era una nación de fuera del círculo de civilización, había recibido armamento y entrenamiento militar de la gran potencia Leifol, lo que hacía que su ejército fuera tan formidable como el de las naciones del segundo círculo. Habían comprado viejos navíos de línea y fragatas a Leifol, e incluso habían traído asesores militares de la marina de Leifol para aprender a operarlos. El hecho de que hubiera un área marítima apta para el entrenamiento alrededor de Paganda también era una gran ventaja, lo que hizo que la marina de Paganda estuviera tan bien entrenada que, a veces, incluso podía navegar en mar abierto. Sin embargo, en este momento, estaban al borde de la aniquilación por un ataque sorpresa de Japón, que no había declarado la guerra. El ataque era un bombardeo naval unilateral desde alta mar, llevado a cabo por el buque de escolta Mick. ¡Ah! Se escuchó a un soldado gritar. «En nuestro navío de línea, el Pash», exclamó otro. «Ayúdenme. Me quemo», gritó un tercero. Era una masacre. Además del buque Aegis Mick, el buque Aegis Atago y el buque de escolta de propósito General Fuyusuki también se unieron al bombardeo naval, ejerciendo una violencia brutal. El buque de escolta Izumo, que estaba en la retaguardia, también se unió a la aniquilación. En el Izumo, además de los helicópteros de ataque de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, se habían alineado 6 obuses autopropulsados tipo 99 de 155 mm, que también se unieron al bombardeo de Reisuk. Nuestros navíos de línea han sido aniquilados, el puerto está completamente en llamas, informó el oficial de comunicaciones. Ya veo, respondió Akiyama, el comandante del primer escuadrón de escolta, que realizaba su trabajo de forma mecánica. Intentó no mirar los informes del oficial de comunicaciones mientras seguía trabajando. Comiencen el desembarco.
Avancen el convoy de transporte, ordenó. Entendido, señor, respondió el oficial. El puerto de Reisugi, que estaba en llamas, fue abordado por los 3 buques de transporte de la clase Osumi. El Osumi, el Shimokita y el Kunisaki, además de buques de transporte de pasajeros civiles que habían sido requisados. El desembarco había comenzado. Los japoneses ya habían aniquilado los cuarteles de las fuerzas terrestres enemigas con bombardeos, por lo que esta ciudad portuaria estaba prácticamente indefensa. Sin embargo, el precio fue alto. Las casas también se incendiaron por el bombardeo. Desafortunadamente, el pánico causado por el ataque de la Fuerza de Autodefensa Marítima impidió cualquier operación de extinción de incendios, y las llamas se extendieron por toda la ciudad portuaria. En medio del fuego, civiles que no habían logrado escapar quedaron atrapados entre los escombros. Se prendieron fuego y murieron quemados en un sufrimiento infernal. Pero los soldados de la Fuerza de Autodefensa que desembarcaron los ignoraron intencionalmente. En ese momento, Japón no tenía tiempo para ayudarlos. Tenían que terminar la guerra lo antes posible y asegurar los recursos y los alimentos para la nación japonesa. Después de todo, habían roto su principio nacional y habían lanzado un ataque sorpresa sin una declaración de guerra para lograr este objetivo. Así que los soldados de la Fuerza de Autodefensa siguieron avanzando. Con sus armas modernas, aniquilaron cualquier resistencia que se les presentaba, lanzaron ataques aéreos sobre las diferentes ciudades y finalmente llegaron a la capital real. En la capital real, la Fuerza de Autodefensa de Japón se encontró con la última resistencia del reino de Paganda. El ataque simultáneo de 100.000 soldados del ejército del reino de Paganda fue brutalmente aplastado por el armamento pesado de las fuerzas de autodefensa. Los pocos soldados del ejército real que lograron escapar se atrincheraron dentro de los muros de la capital. Ante esto, las fuerzas de autodefensa enviaron tanques, vehículos blindados e infantería para aniquilar la resistencia. No se detuvieron. Ni siquiera cuando los civiles eran atrapados por los bombardeos, ni cuando los edificios se derrumbaban ni aplastaban a los niños, ni cuando los tanques pasaban por encima de los cadáveres. Después, entraron en el castillo de la capital, donde asesinaron a todos. A los caballeros, a los soldados del escuadrón de la Guardia Real, a los sirvientes e incluso a los altos funcionarios. ¿La razón? Se resistieron con armas blancas. ¡Demonios!, gritó uno. ¡Monstruos!, gritó otro. ¡Bestias!, gritó un tercero. Con palabras que, por alguna razón, se entendían, la gente del castillo real intentó atacar a los soldados de las fuerzas de autodefensa. Aunque los soldados intentaron detenerlos, comenzaron a matarlos solo después de que las desesperadas acometidas causaran algunas bajas. Después de eso, no hubo piedad. Los soldados de las fuerzas de autodefensa avanzaron sin cesar, matando a todos los que se movían, hasta lo más profundo del castillo. Este infierno llegó a su fin cuando el rey de Paganda fue capturado en la sala del trono y los soldados que irrumpieron en la oficina de asuntos exteriores capturaron a Douglas. Así, la primera guerra de invasión de Japón, en la que se rompió su principio nacional, llegó a su fin. La aniquilación del ejército del reino de Paganda tomó menos de una semana. Fin del capítulo 2. El link a la historia original está en la descripción.